buen día a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Perdón por mi cara de muerta y sueño. Pero nada, estoy muy cansada por eso, chicos. Si vienen a China, chicos, vengan con tiempo y con muchas ganas de caminar y caminar y caminar. Y no vengan en pleno verano porque hace demasiado calor. Estamos en Qingdao, llegamos anteayer ya, ¿no? El lunes a la noche. Claro, el lunes a la noche, hoy es miércoles. Son las 6:39, ya estamos desayunando y en 20 minutitos más tenemos que estar abajo, que nos pasa a buscar el maestro y vamos a ir a pasear. No sé muy bien a dónde, pero es así, no paramos un segundo, terminamos bien tarde, nos levantamos bien temprano. Ayer estuvimos entrenando y ya hace un calor y transpiramos un montón. Y bueno, así más o menos son nuestros días en este lugar. Bueno, hoy vamos a ir a la montaña a caminar. Vamos a sacar muchas fotos y videos y bueno, van a seguir viendo. Nos vemos, hasta luego. Iniciamos nuestro viaje hacia Laoshan. El monte Laoshan se encuentra a unos 40 kilómetros del centro de Qingdao hacia el noroeste siguiendo la línea costera. El paisaje presenta picos puntiagudos y precipicios abruptos. El pico más alto tiene una altura de 1132 metros sobre el nivel del mar. Las vistas son muy llamativas no solo por las montañas, sino porque se encuentra junto al mar. La zona es muy importante desde el punto de vista religioso, ya que se considera una de las cunas del taoísmo. Dado que la montaña se asocia con actividades legendarias y mitos taoístas, se considera morada de los inmortales y residencia de seres espirituales. Disfrutamos del ascenso en este hermoso día soleado, contemplando el bosque de bambú que nos rodea. Disfrutamos de unos hermosos paisajes para tomar fotografías. Y dado que hacía mucho calor, aprovechamos esta fuente para refrescarnos un poco y continuar con nuestro ascenso a la montaña. ¿Viste? Había tortuguitas. Ahí había tortugas. Aquí ingresamos a un lugar que es muy significativo para nosotros porque se trata de la tumba de Wanlan. Wanlan es el creador del estilo que nosotros practicamos y por eso venimos a presentarle nuestros respetos. Esta roca tiene inscripto Xuan Fen. Es un concepto budista que significa el principio que define esos amores que nacieron predestinados. Finalmente llegamos a la cima de la montaña y al templo que se encuentra en ella. Con los hermosos paisajes de fondo,
nos sacamos unas cuantas fotos. Y con esto damos por terminado nuestro paseo y nos alejamos de la costa de Qingdao. Esperamos les haya gustado nuestro vlog, compártanlo con sus amigos, denle like, déjenos sus comentarios y nos vemos en la próxima.